maestra Yasmín García Guerra. Bienvenida. Hola, buenos días a todas y a todos. Pues vamos a hablar, decidimos hacer este conversatorio desde dos decanías, desde la decanía de psicología y desde la decanía de transpersonal. Vamos viendo, platicábamos la maestra Yasmín y yo que siempre el 14 de febrero hablamos de amor y entonces dijimos, ¿y por qué no hablar de el antagónico? El desamor, ¿no? Porque normalmente andamos así como que hablando del desamor y es que qué me hizo y es que por qué me dejó y es que por qué no me regaló el 14 de febrero esas lindas rosas y entonces vamos a ir platicando esta situación, ¿ok? Importante, es un conversatorio, aquí tanto la maestra Yasmín como, bueno, ahí está. Hola. Gracias. Bueno, aquí tanto la maestra Yasmín como yo podemos ir resolviendo sus dudas. Queremos que sea muy activo este conversatorio, tanto de la licenciatura en psicología como los maestrantes en transpersonal nos puedan ir preguntando estas dudas que tienen o cómo desde el enfoque de la psicología y desde el enfoque transpersonal vemos estas situaciones de ir sanando este desamor. ¿Ok? Agradecemos al INPO a darnos estos espacios para un mejor conocimiento. Agradecemos también a nuestros administrativos, a nuestros directivos que nos den este espacio y su participación, ya que a veces, como yo les digo en clase, son temas que no tratamos en clase, son temas que a lo mejor a nosotros como docentes se nos ocurren elaborar para que ustedes vayan teniendo un mejor conocimiento. Les agradezco mucho. Le paso el micrófono a la maestra Yasmín. Hola, buenos días. Gracias por venir. Es muy agradable verlos por aquí y pues bueno, encontrarnos en este recinto del saber, ¿no? Gracias a las autoridades por darnos este espacio, gracias a todos ustedes por estar aquí y pues bueno, compartiendo como parte de nuestra experiencia profesional un tanto, ¿no? Acerca de este fenómeno, el amor y el desamor. ¿Cuántos de nosotros en un momento dado vivimos situaciones pues no tan agradables con este tema, ¿no? Pero que también al final del día se trata de que saquemos provecho a cada una de las experiencias que tenemos en esta vida, para que entonces sí, como les digo de pronto en clase, vamos a ponerlo a prueba. Esto que dice la psicología, lo que dice la psicoterapia transpersonal, habrá que ponerlo a prueba para ver que funciona en mí y entonces confío plenamente en que puedo hacer algo por el otro ser humano, ¿vale? Sean bienvenidos, igual, hagamos esto dinámico, llevadero, llevemos a cabo preguntas, ¿no? Compártanos parte de su experiencia, es bienvenido y recuerden que finalmente estamos en el mismo camino, crezcamos juntos. Gracias. Bueno, ok, vamos a comenzar. Como tal, el tema es por qué el desamor provoca sufrimiento. Dos constructos o variables, ¿no? El desamor y el sufrimiento. A lo largo de la formación como psicólogos, como psicoterapeutas transpersonales también, me voy a enfocar un poquito más en la parte de la psicología para que después mi compañera, que además aprecio mucho, a Yadira, pues nos hable un poquito de la psicoterapia transpersonal, ¿vale? En psicología estudiamos y siempre les pregunto, aunque estemos en primero, quinto, noveno, ¿qué es psicología? Que nunca debemos olvidar que es como tal la fuerza básica, ¿no? Que es el estudio de la mente y la mente es un conjunto de facultades superiores. Esas facultades superiores van a verse afectadas cuando aparece el desamor, aparece el sufrimiento, ¿vale? Entonces, principalmente ser muy técnicos en la entrevista, ser muy técnicos en toda esta participación que nosotros tenemos como sector salud, ¿vale? Entonces vamos a empezar a revisar lo que dicen de pronto los teóricos y escuchamos lo que dice Freud y escuchamos lo que dice Erich Fromm, ¿no? Toda esta semana ha venido cargada de un montón de información con respecto a lo que es el amor. Y francamente quisiera hablarte más de lo que es el amor para ti, ¿vale? Porque sí, tenemos muchas definiciones. Una de las definiciones que hoy en día a mí me llama mucho la atención es la de Zygmunt Bauman. Ustedes han escuchado hablar de el amor líquido, ¿no? Y entonces él nos habla de que de pronto nosotros socialmente también hemos modificado la forma que tenemos de amar. Helen Fisher nos habla de cómo amamos.
¿no? Porque amamos, ¿no? Escuchamos las canciones cotidianamente, ¿no? De pronto escuchamos que te ruegue quien te quiera, ¿no? No sé, canciones que de pronto vienen pues como muy llenitas de dolor harto, ¿no? De sufrimiento, ¿vale? Entonces vamos a empezar a llevar a cabo los constructos como conceptualizaciones básicas, y entonces principalmente no olvidar que desde la psicología vamos a trabajar esa circunstancia en cuanto a la parte del trastorno, en cuanto a la parte del por qué la persona de pronto pierde la calidad de vida y que el desamor tenemos que estudiarlo, tenemos que saberlo, conocerlo, porque es un malestar emocional que genera daño, que genera afectación, y eso lo vemos en consultas psicólogos. Es más, te podría decir, pido permiso para levantarme porque de pronto como que estar tan sentadita me cuesta un poquito de trabajo. Y entonces, fíjate, el hecho de pensar en que esta parte del desamor pueda generar un desajuste psicológico ya nos invita a pensar que en un momento dado puede haber un trastorno, ese desajuste psicológico, que yo no tengo calidad de vida. Recuerda, si esto ha sucedido en tu caso, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una ruptura amorosa? Aunque también valdría la pena decir que no solamente cuando hablamos de desamor hablamos de la pareja, ¿no? Alguien de aquí, por ejemplo, no sé, te pongo un ejemplo, en consulta hubo alguien que me hablaba de mi hija se va a ir a Europa y vive un desamor tremendo, ¿vale? Cuando de pronto no solamente vivo la parte del divorcio, de la ruptura amorosa, sino también a lo mejor la pérdida de la mascota, y que esto nos va a llevar también a revisar procesos de duelo, ¿vale? Que como ya sabemos, pues eso finalmente es un proceso natural ante la pérdida del objeto amado, ¿vale? Entonces, vamos en esta primera parte. Adelante. Bueno, y hablando un poquito, para entender lo que significa desamor y que me pueda producir sufrimiento, pues tendríamos que primero empezar a hablar de estos teóricos, de estos marcos teóricos de autores, y entonces ellos nos dicen qué es el amor, ¿no? Entonces, de alguna manera siempre decían que, por ejemplo, Platón nos decía que el amor era como la búsqueda de la belleza y la perfección en el otro. Aristóteles decía que el amor es la virtud que implica el deseo de hacer el bien a los demás. Más adelante, Freud nos decía que el amor es como la fuerza que impulsa a buscar la unión y la intimidad con los demás, desde esta parte de la atracción sexual o del deseo de satisfacer. Entonces vamos viendo que todos de alguna u otra manera nos van hablando de que el amor se deposita en el otro. Y entonces el amor en el deposito en el otro, y entonces entrego y entrego y entrego y entrego, y entre más entrego, más me vacío, me vacío, me vacío, me vacío, ¿cierto? Y entonces por eso sufrimos, porque nos damos cuenta que entregué todo y cuando se va, ¿con qué me quedé? ¿No? Y entonces esa es la parte de encontrar cómo esta parte de la energía vital que es mía, le estoy depositando en el otro. Porque acá desde lo transpersonal hablamos de que nosotros nos encontramos los seres humanos en 4 estructuras: en la biológica, en la psíquica, en la social, y que esa espiritual es la que me da ese mantenimiento, esa energía vital para seguir adelante. Esa energía vital no se termina, pero sí se desgasta. Voy bajando mi nivel energético en estarte depositando. Y entonces si no encuentro, y entonces vamos encontrando, como decimos, los transpersonales, vamos encontrando con códigos de creencia que nos dice que el amor, lo traemos desde la parte transgeneracional, lo que nos dicen mis bisabuelos, mis padres, mis abuelos, y entonces si te casaste, pues ahí te quedas. Te tienes que quedar con ese. Aunque exista sufrimiento, aunque ya no me guste, aunque ya no me sienta bien, tú decidiste y el matrimonio es para siempre. Nos damos cuenta desde otros códigos de creencias que, por ejemplo, hay veces que si acaba de pasar el 14 de febrero, y qué bueno que no fue el 14 de febrero, sino fue un poquito después este conversatorio. Yo les preguntaba el mero 14 de febrero, ¿a quién no le regalaron el día del 14 de febrero? Y en automático algunas, no, porque el código de creencias, desde lo intergeneracional, que es lo de la sociedad, nos dice que el 14 de febrero alguien nos tiene que dar algo.
Alguien nos tiene que dar el chocolate, la paleta. Yo les decía, ya estoy escaldada de las paletas de corazoncito, ya la lengua ya no la aguanto, ¿no? Porque era paleta tras paleta, tras paleta, tras paleta, ¿no? Y entonces vamos viendo que socialmente este constructo de amor, necesito que alguien me dé algo, para poderme sentir bien. Y desde la parte intra, lo que nosotros vamos obteniendo, desde la parte de nuestros ancestros, lo transgeneracional, desde la parte social, desde lo intergeneracional, y lo que yo hago mío, lo que voy haciendo mío a través de estos constructos que me van depositando. Y entonces vamos encontrando que tenemos esas medias naranjas, ¿no? Y yo digo media naranja, y entonces ¿en dónde está tu individualidad? Porque entonces es la mitad de ti lo que se lleva el otro. Y entonces yo me quedo con la mitad, con el 50%, porque el otro se fue con esa media mitad. Tendría que ser 2 naranjas, no la media naranja, ¿sí se entiende? Entonces eso es lo que va haciendo que se vaya desgastando cada vez más. Y entonces esté yo en esta parte de porque se va. Y entonces si mi marido o mi marida se fue, este desgraciado maldito me dejó sin nada y me la paso llorando en los rincones como la muñeca fea, ¿cierto? Entonces tendremos que ir viendo esta parte de sanación. Vamos a hablar ya casi al final de cómo vamos a encontrar todo esto a través de la sanación desde lo transpersonal, nuestra estructura espiritual, ¿vale? Muchísimas gracias. Y bueno, continuando con esta parte del sufrimiento, hay una frase que es muy interesante, que se escucha mucho en las clases, las escucho bastante esta frase: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y entonces, fíjate, aquí lo interesante después es que vayamos cuestionando lo que consumimos, ¿vale? Porque de pronto yo lo escucho y digo, entonces yo estoy decidiendo sufrir. Y sí, porque recuerda que todo esto es a nivel inconsciente. Entonces aquí va a ser importante que cuestionemos lo que estamos hablando, lo que estamos escuchando, porque entonces si no va a haber una disonancia cognitiva, según Festinger, y entonces pues ya no sé lo que digo, pienso y hago, ¿vale? Entonces aquí va a ser importante que cuestione lo que yo escucho, independientemente de quién lo haya dicho, que si lo dijo Bukai, que si lo dijo Buda, que si lo dijo quién. Y entonces pensar si en serio el sufrimiento es opcional, porque sabes, si cuestionamos esto, entonces cuestionamos lo que nuestros consultantes en un momento dado en consulta nos regalan, nos comparten. Entonces cuando hablamos de sufrimiento es que yo quiero sufrir, y el tema aquí es que a veces el paciente no es que no quiera cambiar, no es que no pueda cambiar, es que no sabe cómo hacerlo, y por eso tú y yo estamos hoy, ¿vale?, tratando de comprender esta parte, porque entonces vemos que detrás de todo esto, cuando hablamos, por ejemplo, de heridas de infancia, primero tendríamos que revisar que hablar de heridas de infancia es hablar de un montón de teorías, ¿vale? ¿Cuántas te conoces? ¿No? Y entonces pensamos que un taller de 3 horas va a resolver toda esa bronca que yo tengo desde que soy chiquitito. Y entonces vamos con la medida de que yo me coloco esta ropa porque he tenido ganancias. Y entonces cuando yo sufro te permito a ti lastimarme, pero también me permito yo no trabajar para mi crecimiento. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces va a ser fácil de pronto decir, bueno, es que estoy sufriendo porque, bueno, ya ves que como pues él me golpeaba, o ya ves que como pasaba esto. Recuerden, siempre que vamos a hablar de un fenómeno no estamos diciendo si es bueno o es malo, es, y así lo tenemos que ver, sin etiqueta, sin que en este caso, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Es que ya te golpeó 70 veces, sigues ahí con la misma pareja, ¿no? Entonces tenemos que revisar que así fue como aprendimos que es una relación, y que a veces si no me golpeas, pues de pronto siento que no soy importante para ti, ¿vale? Entonces, ¿qué es una relación sana? Porque si hablamos de desamor y de todo eso que duele, pero para que entonces podamos ver esta contraparte, yo necesito revisar qué es el amor. El amor son tantas respuestas que hay como personas, hay en este auditorio, es más, como personas sabemos en el mundo, y vamos a hablar de cómo nos fue en la feria. Y entonces si yo no tuve una relación sana la vez pasada, pues entonces así son mis relaciones y me aguanto, o no sé cómo cuestionar, o no sé cómo tener una mejor intervención en esta parte interpersonal, que dicho sea de paso, valdría la pena hablar de las múltiples inteligencias. Una de ellas es la intrapersonal, y entonces se dice que es la más compleja. Este señor Mario Alonso Posch dice que el sufrimiento es todo ese invento que yo me malviajo en la parte del dolor.
¿Vale? Entonces alguien ponía un ejemplo, yo paso, te golpeo y de pronto el sufrimiento es recordar que alguna vez alguien me lastimó, pero ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Vale? Entonces cuando me regreso un poquito a la parte principal, en donde yo les digo que el paciente no es que no pueda, no es que no quiera, es que no sabe. Y entonces al día de hoy podríamos dar una intervención psicológica con un apoyo que pueda ser suficiente para la persona y pueda empezar a crecer en sus relaciones interpersonales, cualquiera que éstas sean, cualquiera, con mamá, con mis hijos, con mi pareja, con mis amigos. Y entonces habrá que cuestionar primero cómo son mis relaciones para que entonces sí podamos proponer un tercer punto de un método clínico que se llama propuesta terapéutica. Una de las propuestas terapéuticas más efectivas es la psicoterapia transpersonal. ¿Por qué? Porque hablamos pues justamente de códigos de creencia, es tu cruz, ahí te quedas. Ajá. O de pronto pensamos, es que ¿cómo va a ser que yo me divorcie por segunda vez? ¿No? O ¿cómo va a ser que de pronto deje a mis hijos sin papá? O que destruya a mi familia, ¿no? Entonces pensemos en esta parte no del dolor, ¿no? Porque pues finalmente sí el dolor nos va a hacer crecer, ¿no? Te comento, por ejemplo, que de hecho esta es la primera vez que yo hago un conversatorio. ¿Por qué no quería? Porque no podía, es que no sabía cómo. Esa es una de las cosas y las más principales, ¿vale? Y entonces tuve que pasar por un momento, varios momentos, incluso por ahí andan los de Radio Info, que entonces me decían, oye, tranquila, no te vamos a hacer nada, ¿no? Cuando hacíamos como estos Radio Infos y demás. Y tú ves uno de los programas, de los primeros programas en donde tuve pues la fortuna de participar, le sufría, en serio, era la cosa más compleja, ¿no? Hoy en día no sé si lo estoy haciendo mejor, pero sí sé que estoy mejorando, ¿no? Entonces sí sé que eso, y eso es parte del crecimiento. Entré crisis, pues muchas veces, pero la cosa aquí es que tanto me doy cuenta, porque entonces lo que niego me somete. Eso lo diría Carl Gustav Jung, ¿vale? Entonces habrá que echar mano justo de todas esas experiencias que a veces nos hacen crecer, que son dolorosas, pero que sí son necesarias, ¿vale? Entonces, yo creo que no te estoy diciendo nada nuevo, pero aquí lo importante es revisar cómo yo toda esta información en serio sí la estoy aplicando a mi vida, porque entonces sí habrá crecimiento y por lo tanto sí habrá que compartir, ¿vale? Gracias. Bueno, ok. Vamos a entender una cosa, cuando hablamos de sufrimiento hablamos de un paciente, ¿ok? Y hablar de un paciente, nosotros los transpersonales decimos que es el colapso de estructuras, en lo bio, en lo psico y en lo social en un momento determinado. En el momento determinado donde yo ya no encuentro recursos adaptativos para salir de este momento de desamor, de este momento de sufrimiento, entonces se colapsan mis estructuras. Entonces vamos a empezar a platicar un poquito de qué es el amor físico o ese amor biológico que nosotros reconocemos como se llama el enamoramiento. Cuando estamos pasando por esta etapa de enamoramiento, lógicamente hay ciertos sectores del cerebro que se están como prendiendo foquitos, se están activando. Estos pueden ser, en el cerebro se llama sistema límbico. Tendrá que ver con el hipocampo, el hipotálamo y el córtex. Ajá. Estos tres, digamos, se mantienen activos ante el enamoramiento. Pero va a pasar también otra cosa importante, las sustancias bioquímicas que se están generando en mi cerebro. Ajá. Normalmente, y la que más conocemos en esta parte cuando estoy enamorado, es la dopamina. Ajá. La dopamina está en un nivel donde yo me siento eufórico, donde todo el día te quiero hablar, donde todo el día estoy pensando en ti, pero con el tiempo esta dopamina va bajando. Y entonces va a haber un momento donde ya no siento lo mismo por ti, ya no quiero estar todo el día pensando en ti, ya no quiero estar todo el tiempo, ¿no? Decía mi mamá, cuando en mi tiempo, que yo tenía mi primer novio, decía, Pandora cantaba el teléfono es caro, que me dejen en paz, porque yo salía de la escuela y lo primero que hacía era correr al teléfono, todavía teléfonos viejitos ¿no? De cable y toda la cosa, y me pasaba todo el tiempo hablando con mi mejor novio, ¿no? Y con mi primer novio. Y entonces mi mamá le tocaba así en la puerta, ya diga, ¿no? Porque es bien caro el teléfono. Super. Y en aquel entonces, pues yo ya de la época pasada, Pandora cantaba, ¿no? Que me dejen en paz, ¿no? Que el teléfono es caro, que me dejen en paz. ¿Y cómo me quedaba esa canción, no? Porque estaba enamorada. Porque no importaba ver a mi novio en la escuela todo el día, y luego llegaba a mi casa y todavía queríamos seguir platicando y queríamos decirnos tantas cosas bellas, ¿no?
Y es exactamente, es que está la dopamina a todo lo que da, pero va disminuyendo este grado de dopamina. Y hay un momento donde la dopamina, pues lógicamente ya llega a su límite y entonces bajan estos receptores de dopamina. Y entonces pues ya no es que yo no quiera a esta persona, sino simplemente ya mi atención dirigida a él ya no es al 100%, ¿sí? Ya de alguna otra manera se va bajando esta parte y entonces te dicen, es que ya no piensas en mí, es que ya no me hablas, es que ya no me traes cosas, ¿no? Y se va convirtiendo y entonces este amor se va transformando. Ajá. Esto es desde la parte biológica. Ajá. Y pues a lo mejor el maestro Richard luego nos ha enseñado cómo desde la parte biológica el amor, cómo se va generando y cómo van generando todas estas sustancias en nuestro cerebro, la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, y entonces van generando ciertas cosas. Algunas tendrán que ver con el placer, otras tendrán que ver con el sexo, otras tendrán que ver con esta parte de la euforia y de la energía, de la motivación y la emoción de querer estar contigo. De ahí nos podemos pasar a la otra estructura que es el amor psíquico. El amor psíquico se va construyendo. Y hace ratito oíamos, ¿no? Desde estas teorías de la psicología, nos decían las teorías del apego, que las encontramos con nuestra mamá. Y esa teoría del apego es muy importante, porque esta imagen materna es la que nos construye psíquicamente. Y a la larga es también la que nos va a decir si se cubren o no mis necesidades. Nosotros los transpersonales hablamos de necesidades transpersonales, que son esas carencias que a veces yo tengo y no se cumplieron y se me quedaron ahí. ¿Y por qué pasan? Red espacio-tiempo. Porque lo sabemos que no nada más son mías, sino también pueden ser de mis ancestros, a lo mejor de una abuela, de una tía. ¿Sí se entiende? Y entonces todo esto se va generando y se va construyendo psíquicamente en mi cerebro. Y es lo que también va generando estos códigos de creencia, que entonces yo tengo que estar con esa persona que me tocó. Porque si no, a los 15 años eras una quedada. Porque ya no tenías familia, o porque ya no tenías el novio, o porque nadie te sacaba a bailar. Y entonces, toda esta estructura psíquica, si yo tuve carencias, si no se cubrieron mis necesidades básicas, se van quedando, como decía la maestra, estas heridas de la infancia, ¿ok? Después también tenemos otro importante que puede ser este amor social. Este amor social que se va construyendo y nosotros lo sabemos desde lo intergeneracional. Por ejemplo, las modas, ¿no? ¿Qué le voy a dar? ¿Qué le voy a regalar? Ah, es que si no me regala, ya no importa regalarte una rosa del jardín de enfrente. Ahora le tengo que regalar una rosa así, pero así de grande, o el muñeco de peluche enorme. ¿Cuál? Una rosa buchona. Una rosa buchona, ¿no? Y entonces voy viendo que si me regalaste un chocolate de este tamaño, ¿no? Un Kiss, vamos a pensar, y la otra recibió un Ferrero Rocher de esos paquetes grandes, entonces a mí ya no me quiere, ¿no? Y todos son esos constructos que se van haciendo en la parte social, que nos vamos elaborando y que nos lo vamos creyendo. Y todo esto, entonces, lógicamente, el amor se va a constituir en estos tres ejes: en lo físico, en lo psíquico y en lo social. Y entonces, cuando yo estoy colapsado porque tengo este desamor, o porque se fue y me dejó, como decíamos al principio, estos autores ven el amor con el otro, ven el amor a través del otro. Y entonces, si ese otro se va, y se va con toda mi energía, porque yo le deposité todo, porque yo le di el regalo, porque yo le di las flores, porque yo le di el tiempo, porque yo le hice la mejor comida. Cuando se va, me quedo completamente desestructurado, me quedo completamente vacío. Y entonces ahí es cuando nosotros decimos, estás viviendo en el sufrimiento y te conviertes en un paciente. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué pasa cuando ese amor que tú te habías puesto muchísimas situaciones y pensaste que no se iba a ir y que casi era el que se iba a casar conmigo? Ya traíamos ahí el vestido de novia, les digo porque mi prima era así, el vestido de novia en la cajuela, ¿no? Y entonces, cuando se fue tu primer amor, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste en tu cuerpo y cómo estaba trabajando tu cuerpo, Pri? Sí. No, sentí un vacío, ¿no? Y una baja de energía que me llevó a encerrarme en mí. Okay. ¿Qué decía tu cuerpo? ¿Algún dolor de cabeza? No dolor de cabeza, era como una presión en el pecho. Eso era lo que sentía. Ok.
A ver, vamos a ver si la maestra Marlene se acuerda. ¿Qué te pasaba, Marlene, en tus pensamientos cuando se fue tu primer amor? Quería que regresara y quería morirme. Estaba totalmente devastada a los 16 años que yo estaba. Okay. Bien, ¿y qué pasaba en la parte social? A ver, Edna, ¿qué pasaba en la parte social? Hoy no me acuerdo. ¿No? ¿Alguien se acuerda qué pasaba en la zona? A ver, acá. Pues justo no quería salir y me acuerdo mucho que mi mamá le hablaba hasta a mis amigos para que fueran a buscarme y me invitaran a salir y todo, y yo no quería, me aislé totalmente. Ok, muchas gracias. Entonces, como vamos viendo, esta situación del sufrimiento ante el desamor completamente colapsa mis estructuras biopsicosocial, ¿ok? Y entonces tendremos que ir reconociendo qué está pasando ahí. Por ejemplo, algunos desde la parte física nos puede doler la cabeza, nos puede dar hasta diarrea, porque estamos pensando, oye, ¿por qué no me quiso? ¿No? Desde la parte psíquica, ¿qué hice mal? ¿Qué no le di? ¿A dónde se fue? ¿Por qué se fue? ¿Qué tiene la otra que no tenga yo? Ay, se sonó como canción también, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Y entonces, cada vez que me doy cuenta lo que estoy pasando, cada vez me sumerge más en este desamor, me sumerge más en el sufrimiento y colapsa cada vez más mis estructuras, ¿ok? Y entonces lo tendremos que ver desde este código de creencias. ¿Qué me dijeron que era el amor? Pregúntense ustedes. ¿Qué nos dijeron? A ver, nos vamos de este lado. ¿Qué les dijeron que era el amor? Hola, buenos días. Mi nombre es Teresa López. Vengo de la licenciatura de Psicología, Generación 39. Pues a mí, como dice la Liz, mis padres me enseñaron que el amor era para toda la vida. Pero no es así. Pues yo, precisamente, me separé el 14 de febrero, hace 6 años, y pues no tuve el tiempo, pero aprendí que en todas estas conferencias de ahorita que ya estoy en la licenciatura, es el amor, los apegos, porque al final solo es solamente amarte y reconocerlo. O sea, sí te vas a encontrar a alguien, pero también es un ayer que te mereces, o para un poco te alcanza mucho. Muchas gracias. Vamos a ver un caballero. A ver, ¿qué nos dijeron que era el amor? En mi caso fue como los cuentos que finalmente vivieron felices para siempre. Y cuando no se vive para siempre, ahí viene la bronca, ahí me desestructuro porque me doy cuenta que ya llevo 2 divorcios. Y entonces fui la primera de la casa que se divorció. Y mi familia, ¿cómo crees? Ya no le hablamos a Yadira porque se divorció. Y aquí en esta familia de los Villalba no se puede. ¿Sí se entiende? Y entonces va cargando mucho sufrimiento. A ver, vamos a ver la última. ¿Qué le dijeron que tenía que ser el amor? Vane. Que el amor tenía que soportarlo todo, más por la parte religiosa. Las creencias de mi familia eran muy religiosas. Y ese es otro gran tema que tenemos, ¿no? Todo lo que vamos construyendo a través de la que la gente, las personas significativas en mi vida, que son normalmente papá y mamá, me van diciendo, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, y así como ahorita lo acaban de compartir, lo acaban de comentar, pues esto es lo que escuchamos en nuestros consultorios, ¿vale? Eso es lo que pronto nuestros consultantes nos comparten como parte de sus motivos de consulta. Creo que la reflexión que hacemos entonces, con base en nuestras experiencias y nuestros códigos de creencia, van encaminados nuevamente, ¿no? Lo retomo hacia la... A veces pienso que llevamos mucho los reflectores hacia afuera y vamos viendo hacia afuera y va la luz hacia afuera, pero cuando volteamos ese reflector hacia mí puede generar a lo mejor hasta molestia, porque hay cosas que no me gustan, que veo, que tengo y que soy, ¿vale? Entonces, sí es cierto, estamos en una sociedad donde hemos crecido con esta cultura, con estas situaciones, con lo que nos compartieron los compañeros, pero la cosa aquí es cómo estás planeando, entonces, a partir de toda esta información, observar el desamor, mirar el sufrimiento,
¿no? En ocasiones he escuchado por acá, ¿para qué te pasa? ¿Para qué te sucede? Y estoy de acuerdo, pero ahorita justo como hablaban del colapso de las estructuras, que en psicología también le llamamos crisis, que es esta desorganización que no nos permite cognitivamente dar una solución ante un conflicto emocional de cualquier tipo. Pensar un poquito en cómo llegar a esta resolución de conflicto a través de mis propios valores, ¿no? De cómo cambiar un poquito la mirada, la óptica que tengo, ¿no? Y entonces les decía esta parte del para qué. Sí, cada persona que nos encontramos en la vida, pues hay una función de por medio. Para algo está esta persona y no otra. Ajá. Sin embargo, creo que sí hay que quedarnos un momentito en la parte del por qué. ¿Por qué me lo hiciste? ¿Por qué me jodiste? ¿Por qué me lastimaste? ¿Por qué? Porque decía Freud que las emociones que no se expresan no se mueren, se entierran vivas y más adelante salen de peores formas. Y entonces ahí voy con la piedrita en el zapato, porque no he decidido moverme, porque no he decidido quitarme el zapato y decir, a ver, piedra, ¿qué cosa quieres enseñarme? Y entonces estoy tal vez viviendo este sufrimiento a través del golpe que le estoy dando a ella, y luego a ella, o luego a él, o luego a aquella pareja, porque dicen por ahí que las heridas que no se sanan tarde o temprano sangran en los demás. Entonces, ahí la parte de la conciencia, a pasar a un siguiente nivel, nos obliga a todos los que nos encargamos del sistema salud, sea quien sea. ¿Por qué? Porque estamos trabajando al servicio de ese ser humano. Y entonces, para que yo te pueda amar, primero tengo que amarme. Yo, hoy, aquí, ahora. La persona más importante en este lugar eres tú. Así como cuando llegamos a este setting terapéutico y vemos a esa persona que probablemente esté lacerada, muy triste, afectada, y ese por qué es necesario porque yo necesito ponerme al lado de la víctima. Lo que no va a ser padre es que me quede ahí para siempre, ¿vale? Pero sí va a ser padre que yo viva mis emociones, las experimente, y entonces sí pueda invitar a mi conciencia, a mi cognición, a esas facultades superiores, ¿vale? A tocar todo aquello que lo que nos invita a la espiritualidad, y que para cada quien es una cosa diferente, ¿vale? Entonces, esta cosa de conocerse a sí mismo, como lo decían los griegos, como lo decían un montón de personas, ¿qué es? ¿Qué es conocerme a mí misma? Pararme frente a un espejo y decir, ahora soy Yasmín García Guerra, y soy la docente, y soy la psicóloga, y soy la mujer, y soy la mamá, y soy... Ajá, todo eso somos. Esas son como la parte de los roles. Pero la pregunta más complicada de todos los tiempos es conquistar esa pregunta. ¿Quién soy hoy? Yo. ¿Vale? Entonces, desde el respeto, desde la responsabilidad que tengo, yo no te puedo dar algo que no tengo. Y entonces, cuando vemos cuando tenemos esta óptica, esta mirada, esta forma de expansión en nuestra conciencia, y nos preguntamos, él me gusta, pero él se gusta, él se ama, él se cuida, él se protege. Cuando se enferma, ¿qué hace? ¿Por qué? Porque todo lo que hagas contigo es lo que me vas a compartir. Entonces ahí tengo bronca. Y a veces pasamos mucho tiempo, a lo mejor en una solitud, ¿no? También, dicho sea de paso, el término solitud te invita a estar contigo y a conocerte y a noviarte tú, para que entonces sí después pasemos al siguiente nivel, que es lo que yo te voy a compartir, lo que tengo para dar. ¿Vale? Es una parte importante, la responsabilidad, y eso solo lo vamos a lograr, pienso yo, cuando yo conquiste mi propia espiritualidad. Gracias. Bien, y siguiendo esto de quién soy yo, tendríamos que hacer el reconocimiento de mi propia historia de vida. En esta historia de vida que nosotros los transpersonales trabajamos en el ejercicio ya psicoterapéutico, nos tendremos que dar cuenta que existe esta carencia, esta necesidad que a veces ha traspasado espacio-tiempo. Y en esta carencia que ha pasado espacio-tiempo, primero tendría que ver por qué me siento este desamor. En primera instancia tendríamos que hablar de los apegos, pero ese apego que a lo mejor es la base del sufrimiento, porque a lo mejor me di cuenta que yo desde que soy pequeño no me cubrieron con esas necesidades. La primera figura, que es la materna, es la que yo les digo, nos estructura psíquicamente, nos estructura socioemocionalmente. Y entonces, ante este apego, que es la primera, pues la madre a lo mejor no me dio lo necesario. Y ojo, aquí dicen que hasta el hecho del típico que el pediatra te dice, déjalo llorar para que haga pulmones.
desde una especialidad. Desde la de nosotros es la importancia del apapacho, la importancia de cubrir esa necesidad básica. Y a más profundo nos vamos después del apego, el abandono. Este abandono que a veces, según mi percepción subjetiva, es que yo me siento que no cumples con lo mínimo requerido. Te vas, y entonces yo te poseo y al rato te vas. Y entonces yo me encuentro en esta de poseerlo y perderlo, poseerlo y perderlo, poseerlo y perderlo. Y ahí está cuando somos adultos. Te poseo desde mi amor, porque eres mío, es mi novio, es mi marido, es mi amiga. Ay, no, las amigas no se van a enojar con la otra porque todas le dejamos de hablar a la que hizo daño. No, porque todas nos vamos con nuestra amiga, porque estamos hablando que este amor no nada más es a la pareja, sino es un amor universal. Y entonces vamos poniéndonos esos motes que son míos, y entonces te tengo y te pierdo. Y entonces, ¿por qué te voy a perder si eras mío? Y la más profunda, empezamos con el apego, luego me siento abandonado, y la más profunda, me siento solo. Y esta la soledad la vemos en 3 dimensiones, según el doctor Paul Scott. Esta soledad que yo tengo porque no hay nadie cerca de mí. Porque a lo mejor me encuentro precisamente solo. Por ejemplo, me vine a lo mejor de Veracruz porque mi familia es de allá, me vengo aquí a la Ciudad de México y me encuentro que tengo que rentar un cuarto, y entonces estoy aquí completamente en mi cuarto solo porque mi familia está lejos. Y entonces es esa soledad que de alguna manera, esta soledad es estoy solo sin nadie en el mundo, pero de la persona. La soledad que sigue es la soledad, pero esa soledad donde yo estoy acompañando. Y entonces, ¿cuántas veces vemos a veces en nuestra casa que está papá, mamá y los hijos pueden estar allá jugando en el Xbox y cada quien en lo suyo, y no hay esa atención, no cubrimos esas necesidades? Y entonces sí estoy acompañado. En algún momento me llamó la atención una vez que vi un reportaje de Luis Miguel, y él decía, es que estoy completamente sola. Yo decía, wow, con el dinero que tiene, lo guapo que es y con todo lo que tuviera, se siente completamente solo. Puede estar rodeado de muchas personas, pero no encuentro esta parte de sentirme bien conmigo mismo. Y entonces entramos a la tercera soledad, mi soledad, la soledad conmigo mismo, el encontrarme a mí, que no hay más que nada. Y eso tendrá que ver con ¿qué? Con mi amor. Y entonces, desde hace rato, cómo nos fueron construyendo este amor, este concepto, es en el otro. Al principio les decía, me llamaba la atención que este amor que vamos viendo es en el otro. Y entonces, ¿y mi amor? ¿Y mi energía vital? Y entonces tendríamos que tomar en cuenta esos códigos de creencia que se fueron elaborando, esos pensamientos que los vamos uniendo y que los vamos llevando a cabo según la percepción de cada uno de ustedes. Tendríamos que tomar en cuenta estas herencias familiares que nos fueron diciendo, estos códigos, conocimientos que me van depositando mis ancestros, lo que voy tomando desde lo intergeneracional, de la sociedad, de las modas, de los momentos históricos, de mi propia generación, y lo intra que son mis mandatos, cómo reacciono conmigo mismo. Decía hace ratito la maestra Yasmín, y realmente nos conocemos, realmente sé lo que necesito, realmente me conozco en lo psíquico, en lo físico y en lo social. Y entonces ahí es en donde viene verdaderamente el sufrimiento. Y entonces ahí es cuando yo ya no digo, ya no veo lo duro sino lo tupido. Y si yo no pido ayuda, entonces me ando colapsando. Y les comparto, porque también ya estoy desde la otra decanía. Entonces llegamos a los suicidios. Entonces era lo que yo me daba cuenta. Yo les decía, ¿por qué ahora estoy estudiando suicidio? Pues por eso. Porque el 30% de los pacientes, por esta parte del desamor, han caído en estos intentos.
La maestra Yasmín es mi compañera de banca para intensos del suicidio. Así que si por ahí tienen preguntas y respuestas, también aquí andamos ya. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera ese desamor te lleva, es tanto el colapso de la estructura, tanta la carga emotiva, tanta la insoportabilidad, que ya no sé por qué me siento tan vacío. Y vamos a hacer un ejercicio porque vamos a entrar prácticamente a lo que nosotros pues, le llamábamos los postulados transpersonales. Pero vamos a hacer un ejercicio. ¿Por qué me empiezo a sentir vacío? Nosotros nos podemos ir desde la estructura espiritual. Esa es la que nos va a mantener para ir haciendo esta sanación. Vamos a ir identificando todas estas conexiones que nosotros tuvimos a través de nuestra historia de vida. ¿Qué fue? ¿Qué aprendí? ¿Cuántas parejas tuve? ¿Qué me dejaron? ¿Qué les tengo que agradecer? ¿Qué observé de mis papás en esta parte del amor? ¿Quién de mis papás se besaba, se abrazaba? ¿O quién de mis papás se golpeaba? Porque también era una manera de demostrar ese amor y era lo que yo iba absorbiendo y me servía como modelaje. Y entonces vamos viendo qué voy contactando con toda esta situación que voy viviendo. Nuestro segundo postulado, lógicamente, en un colapso de estructuras, si yo no siento amor desde la parte emotiva, va a implicar que me sienta mal, va a implicar que me aísle. Y entonces vamos viendo que este amor y desamor se convierte en nuestro tercer postulado, que todo es transpersonal, que en esencia tendrá que ser intergeneracional, lo que me dejaron mis ancestros, inter, lo que me deja la sociedad, e intra, lo que voy haciendo bien. Y así sucesivamente vamos a ir contactando. Lo principal es que vivamos en este presente, en este ahora presente. ¿Ok? Ya tuve información, ya lo viví, ya me construyó. Pero decía la maestra, ¿de aquí hacia dónde? ¿De aquí con qué? Esto es lo que tienes, ¿para qué lo tienes? Y entonces vamos a irnos construyendo en esta sanación desde la estructura espiritual, desde la estructura del amor. Y entonces tendré que ver que cómo y qué cosas me llevaron al desamor. Por ejemplo, en la terapia de pareja, la comunicación. Otra serían las circunstancias. Decía mi abuelita, cuando falta el dinero, el amor sale por la ventana. Y entonces es otra de las cosas que tendría que tomar en cuenta. La parte de la comprensión o la compatibilidad. Me di cuenta que el que escogí no era el que quería. No, yo le iba a quitar lo borracho. Ajá, con tu amor. ¿No? Y te das cuenta que ahí sigues con un borracho hasta que te casas y dices, no, pues ya no. Porque entonces, también en esta parte transgeneracional, pues ¿quién se puede convertir en borracho? Pues mi hijo, yo sigo ahí, ¿cierto? Y entonces podemos ir cambiando la atención y el cuidado. O sea, ¿cuántos de nosotros, si no me cuido yo, cómo puedo cuidar al de frente? Y entonces vamos viendo que hay diferentes manifestaciones o diferentes circunstancias que nos llevan a este colapso de estructuras, a este desamor, porque no entendemos que el amor no está allá en el otro, como lo dijeron la mayoría de los teóricos, o como lo dice Laos, también lo dice Laos, sino que el verdadero amor está en mí, en mi energía vital. Y para pasarle nada más el micrófono a la mesa, yo voy a hacer un ejercicio que es esta parte del amor, de hablar del amor y de la espiritualidad. Les voy a pedir que rápidamente saquen su celular y vean en cuánto tienen su pila, en qué porcentaje. Los que quieran, díganos nada más así, levantando la mano. 86, 49, 78, 63, 7, 83, 93 allá atrás, 21, 70, ¿cuál? 95. A ver acá. O al 87. Bien, ¿qué voy con esto? Hagan de cuenta que el amor es como esa energía vital que todos tenemos,
¿cierto? Nada más que unos la tenemos más baja y otros la tenemos más alta. Por ejemplo, lo que me dijo 7, no inventen. Imagínense la cantidad de espacio que tiene para que yo meta, esa es mi necesidad, ¿sí se entiende? Hay un espacio muy grande que no se ha cubierto, esa es una necesidad. Y entonces, ¿qué voy a depositar? Voy a meter lo que se me ocurre y al primero que vea ahí enfrente, ¿cierto? Y entonces voy en donde no es cierto. Tendría que ser al revés, los que me dijeron 98, 97. Tengo así de espacio para dejar meter o para cubrir esa porquería de necesidad que me falta. Es muy pequeña. Así es la energía vital, así es el amor. El amor tendría siempre que tener una pila alta. Siempre nos tendríamos que conectar. ¿Sí se entiende? Siempre me tendría que reconocer, amar. Y el amor no lo puedo conceptualizar. Y si pensaban que les venía a decir que es el amor, discúlpenme, ¿por qué no? Porque lo dejaría demasiado limitante. El amor para cada uno de nosotros es subjetivo, que se ha elaborado a través de mi propia experiencia, a través de mi historia de vida. Que cuando me doy cuenta que el amor que me dijo mi papá y mi mamá, el amor aguanta, ni más. Contribuir al desarrollo, productividad y competitividad de la economía mexicana. En el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado te puedes especializar en la maestría en comercio exterior, como las 4 generaciones de egresados que confiaron en nosotros. Para mayor información, comunícate al 55 63 93 11 00 en Montevideo, 55 63 93 20 00 en Tlalpan y 55 68 19 20 00 en Tláhuac. O ingresa a www.estudiosdeposgrado.org.mx. Y entra en pugna este constructo de mis ancestros con el mío, porque ya mi concepto es diferente. Entonces no hay más que sanarlo, reconocerlo, liberarlo, trabajarlo, transformarlo desde mi propia conciencia. Agradezco el aprendizaje que tú me dijiste a través del tiempo, que es el amor, pero ya no lo creo así. ¿Sí se entiende? Ya no lo creo de esta manera. ¿Por qué aguantar? Cuando hago conciencia, empieza a crecer mi nivel energético. Y entonces nosotros vamos trabajando esta parte de la sanación desde este nivel energético. Y ahí los dejo porque vamos a seguir trabajando, digamos, en la próxima, que va a ser un ejercicio. Ok. Bueno. Hay un libro que se llama Ciclo Vital de la Familia. A lo mejor ya lo has leído, a lo mejor ya lo has estudiado. Estrada Inda dice que la primera etapa, ¿no?, del ciclo vital de la familia es el desprendimiento. ¿Vale? Entonces, entendamos que todo desprendimiento es doloroso. Desde que nacemos, duele nacer, ¿no? Y entonces ni siquiera nos acordamos de cómo fue ese momento de mi nacimiento. Y entonces, a partir de ahí, se van creando un montón de huellas anémicas, este término de psicoanálisis, ¿no? Esas memorias. Y nuestra base de datos va registrando todas aquellas pérdidas, todos aquellos dolores, sufrimientos, carencias, ¿vale? Entonces se hace bien importante tomar en cuenta las teorías para poder explicar la vida de las personas en cuanto al estudio que hacemos con nuestras historias clínicas, ¿vale? Pensemos entonces lo importante que es que dominemos el tema de las emociones. Las emociones son nuestras aliadas, existen para que tengamos un contacto con la vida, con el mundo que nos rodea, ¿no? Escucho, por ejemplo, el miedo, ¿no? Un miedo paralizante, un miedo que no me permite ver mi propia grandeza. ¿Desde dónde estoy eligiendo una pareja? ¿Desde dónde estoy eligiendo la relación que tengo con el mundo? ¿Desde qué carencia? ¿Cuál es? Les digo a veces en clase, desde la parte de la motivación, yo no voy al refri si no tengo hambre, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos? ¿A qué refri me estoy acercando? ¿No? Por ahí alguien dijo que en el caso de la pareja, voy al Walmart, cuando tienes hambre, échale, agarras lo que sea, ¿verdad? Entonces hay que tener un poquito, hay que tener
Y se los digo porque esta parte es importante, ¿no? Sí nos da risa, porque a todos nos ha pasado en algún momento en la vida y de pronto decimos, ¿qué estaba yo pensando con esta persona? ¿No? Yo decía, bueno, ¿qué onda? ¿No? Pero que finalmente tenemos esa hambre desde nuestra carencia, ¿vale? Entonces tengo hambre, ¿y qué tipo de hambre tienes? Porque ¿qué crees? Tú eres tu propio alimento, nada más que no lo has podido, a lo mejor en algún momento, no digo que todos, puede ser que en algún momento no me he dado cuenta, ¿no? De que yo soy esa manzana roja, sabrosa, ¿no? Y luego les digo, oye, tienes un cuerpazo, y me dicen, ay, ya, no, claro que no. Sí, tienes un cuerpazo, porque tienes 2 brazos, tienes 2 pies, te llevan, tocas, amas con esto que es tu cuerpo, te habitas ahí. Si yo te pidiera, si se pudiera, si yo te dijera, oye, ¿qué se siente habitarte? Si yo por un momento, 3 minutos, 5 minutos puedo habitarte, ¿qué se siente estar ahí en ese tu verdadero hogar? Donde vives. Yo me enojo con mi pareja y lo mando al diablo, y me manda al diablo, pero a ver, me enojo conmigo y a dónde me voy a mandar. Y entonces por eso tenemos estas conversaciones insanas con nosotros mismos. ¿Vale? Entonces yo creo que aquí hay que echar mano de todas esas teorías, es bien importante. Jung, creo que alguna vez sí fue Jung, decía que hasta que lo inconsciente no se hace consciente, el subconsciente dirige tu vida y tú le llamas destino. Y entonces va a ser fácil, es que ya ves que como mi papá me golpeaba cuando era chiquita, pues bueno, ¿no? Y es que ya ves que como de pronto me pasaba eso, y entonces aquí viene la parte de la percepción, en sí no es el fenómeno, sino cómo lo percibimos. ¿Vale? Entonces aquí todo lo que aprendemos en psicología, diría Catalina Herz en un libro que se llama Identidad del psicólogo, la psicología te forma o te deforma, porque de pronto nos tumba un montón de creencias, ¿vale? Entonces yo creo que aquí habrá que tener una vocación. Otro autor que me encanta es Alfonso Ruiz Soto, no sé si alguien lo conozca, en esta semiología de su vida cotidiana, que nos enseña tanto con relación al otro. Y entonces vemos que algunos tenemos una vocación grandota de solteros, pero como la sociedad, como la parte de las creencias, como todo esto nos indica que después de los 30 somos quedadas, y todavía pasa, todavía sucede. Aunque las mujeres hoy en día vivimos en un momento histórico diferente, todavía nos etiquetan, y eso es algo importante porque es algo que nos declina o nos hace crecer. Utilicemos todo lo que nosotros estamos aprendiendo aquí en nuestra formación como psicólogos, como psicoterapeutas, para el bien personal. Y entonces si después lo vendemos, después te comparto. Yo no puedo compartirte algo en lo que no creo. Y este es un estilo de vida. Empecemos por nosotros. Gracias. Bueno, para ir cerrando un poquito, vamos a hablar entonces de la última estructura que nosotros los transpersonales trabajamos, que es la espiritualidad. Y entonces hablar de amor espiritual se le considera esta fuerza poderosa que trasciende y que conecta con algo más de mi propia persona. Con algo más me refiero al amor divino. Nosotros lo conocemos como el Kaba. Es ese conocimiento ancestral basado en el amor que me conecta con toda la información de todo el cosmos, de todo el universo. Es esa energía pura que tú tienes, que todos tenemos, que me conecte con algo más, que me conecte con una energía divina. Para que con esta conexión yo tenga esta perspectiva desde ese amor puro, universal, y que de alguna manera yo entienda y me conecte con todas las cosas. Y me refiero a todas las cosas, a todo ser vivo. Y entonces no nada más voy a amar a una persona, voy a amar a los animales, voy a amar a la naturaleza, voy a amar mis contextos. La otra sería este amor incondicional. Cuando yo reconozco quién soy desde esta energía pura, desde esta esencia, desde este espíritu que es vital, no tendría por qué hacerle daño al otro ni hacerme daño a mí. Ahí empieza esta verdadera sanación. Este amor condicional es que yo no espero nada de ti. Tú te vas construyendo con lo que te dijeron, con lo que fuiste viviendo a través de tu experiencia de vida. Y entonces yo no soy quien para decir tú me dejas o yo te dejo. Simplemente esta conexión que yo tengo contigo, entiendo la necesidad de tu vacío desde tu propia esencia, desde tu propio espíritu,
que está baja y que probablemente la mía ya esté sanando y vaya subiendo niveles energéticos. Y entonces cuando yo veo mi pila, ya no estoy en el 20, probablemente ya esté en el 70, o probablemente ya a través de la conciencia esté ahí entre 98. La otra tendría que ser esta transformación de crecimiento, este crecimiento espiritual, que es como este amor, es como una fuerza transformadora. Y ahí es en donde nosotros empezamos a trabajar con nuestros pacientes. Cuando tu paciente se dé cuenta que esta estructura tan importante que es la espiritualidad está basada en el amor, pero en el amor que es mi propia energía, mi fuerza interna, una fuerza poderosa que me pone en contacto con el otro. Y cuando yo verdaderamente encuentro ese amor en mí, en automático, por la conexión en el universo con el otro, a ti también te amo. Y entonces no voy de migajas, es todo, es el todo. Y entonces este amor transpersonal es el amor que es esa energía que viene de toda la información del universo. Es esa energía innata, esencial, precisa, suspiro divino, si le queremos decir, que tenemos cada uno de nosotros, que tenemos que contactar con cada uno de nosotros desde la parte interna. Este amor va más allá de este sentimiento, de estos constructos que me hicieron ver desde lo social, desde lo transgeneracional, o de lo que me fui creyendo. Desde esta conciencia, el amor está en lo profundo de cada ser consciente. Y entonces el amor tendrá que ver con esta parte de regresar a mi ser, de regresar a mi esencia. Vean a los pequeñitos cuando son bebés, ellos te entregan una sonrisa porque quieren, no están esperando nada, ¿cierto? Y entonces nosotros tendríamos que regresar a esa esencia, a ese amor puro, universal, esa energía primaria. Y cuando yo me vaya reconociendo, sí, probablemente tuve situaciones que me dejaron heridas. Para eso vamos a ir sanando, vamos a ir resignificando todos esos eventos que te dejaron huellas, que te provocaron sufrimiento. Pero aquí la importancia es que yo ya no puedo vivir en esta parte del sufrimiento. Como decían algunos, es decisión. Y entonces yo ya no tendría por qué estar viviendo en esta parte del sufrimiento, porque más bien me tendría que voltear a ver, a reencontrarme, amarme, a subir mi nivel energético a través de mi propia esencia, que es la espiritualidad, a contemplarme, para que entonces, de alguna u otra manera, este sentimiento, este desamor, vaya poco a poco desapareciendo. Y entonces, de alguna u otra manera, nosotros desde esta autoconciencia, desde este autoconocimiento, vamos trascendiendo, vamos evolucionándonos, vamos creciendo y empezamos a vivir en lo que nosotros le llamamos la plenitud, el bienestar. Y entonces ya no se van a colapsar estas estructuras biopsicosociales. Esa estructura, que es la estructura espiritual, que está basada en el amor real, en el amor esencial, en el amor puro, nos va a mantener ya en un estado de plenitud, de bienestar. Y entonces el amor que yo elijo tener viene desde dos factores. Uno, desde la ignorancia, y otro, desde la conciencia. Aquí, cada uno de nosotros decidimos, desde nuestra responsabilidad, en qué línea seguir. Y entonces cuando yo entro a una alta conciencia, desde la sanación, cuando reconozco cuál fue el origen de estos constructos que me fueron elaborando a través de mi historia de vida, y yo fui generando y los fui creyendo, pero cuando entran en pugna, los libero, los rompo,
Entonces vamos a entrar a este verdadero amor. Y entonces este amor transpersonal comprende la superación del sufrimiento y deviene como resultado del proceso de una transformación interna. Amarme a mí mismo, llenarme de esa energía vital que todos tenemos, que es el amor, y ponerlo en contacto con el todo. Y entonces nos damos cuenta que nosotros somos el todo y todo es de nosotros. Y entonces me dejaré de sufrir por amor. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Por eso quiero que sea mi terapeuta. Lo quiero. No es cierto. Me hace pensar, me hace recordar a un amigo. Me decía que un amigo, un maestro, un mentor, decía que el que se junta con lobos a aullar se enseña. Y me preguntaba qué quieres aullar, ¿no? Y entonces, como escucharon hace un ratito, es mi compañera Yadira, y cuando yo escucho que comparte toda esta parte de lo transpersonal, es una inspiración escuchar a los transpersonales de pronto hablarnos de que hay una propia conquista, pero que también hay una posibilidad de tener una mejor calidad de vida. Y quiero destacar que aquí en nuestro instituto, el INPO se ha preocupado mucho por fortalecer ciencia, eficiencia, humanismo y espiritualidad. Entonces, es para mí, la verdad, un orgullo muy grande estar aquí con ustedes y compartirles lo que hemos en algún momento estudiado y que yo pienso que esto nunca se termina de aprender. Esto es un estilo de vida también, el estar actualizando las informaciones, lo que el doctor Polo no sé, me enseñó a mí hace algunos años, hoy en día es una actualización que mejora cada vez la presencia del ser humano, la presencia de sus grupos sociales, de donde se encuentre, de donde estamos sumergidos, y que no olvidemos, ¿no?, que finalmente esta parte de servir al otro ser humano tiene que ser justamente desde la base de lo transpersonal, más allá de lo que una persona es ver más allá, ¿no?, de lo que una persona nos puede compartir. Muchas gracias. Bueno, y por último vamos a hacer un ejercicio. Ya reconocimos que el amor no está en el otro, sino en mí, desde esta esencia vital. Y entonces te voy a pedir, así donde te encuentras, cómodamente cierres tus ojos. Y así cerrando tus ojos, amorosamente, contáctate con tu respiración. Inhala, exhala. Empieza a sentir cómo entra y cómo sale este aire vital, este oxígeno de vida. Inhala y exhala. Con el poder que tiene tu mente y tu imaginación, te observando cómo se empieza a oxigenar toda tu sangre. Observa cómo empieza a fluir en todo tu cuerpo esta sangre que lleva este oxígeno, que es energía pura. Y así, inhalando y exhalando, ve observando tras un símbolo todo tu amor, toda tu esencia, todo tu ser. Simboliza ese amor propio. Despreocúpate, tan solo esa imagen que llegue a tu mente, esa imagen que va a representar todo ese amor puro. Y ve depositando en él todos estos regalos, obsequios que tú quisieras ofrecerle a ese amor, a esa persona que es la más importante en tu vida. Probablemente te quieras dar flores, chocolates, muñecos, regalos. Ofréceselo
tiempo para ser escuchado, abrazos, besos. Y en este momento, teniendo ese gran obsequio, te voy a pedir que te generes un abrazo tan grande que empiece a salir desde tu corazón. Abrázate, siéntete, intégrate, date cuenta la importancia que es reconocerte, que es volver a tenerte en contacto contigo mismo. Abrázate, toma tus dos brazos, envuélvelo entre tus hombros y date un gran abrazo. Date esta oportunidad. Contáctate con esa emoción, con esa vivencia. Y así, identificándote, amándote, sintiéndote, te voy a pedir que empieces a expandir ese amor. Y tomes a tu compañero de al lado, le tomes la mano, lo abraces, lo sientas, y que esa energía empiece a correr cada vez más y más grande. Siéntete, siente al de al lado, amplifica esa energía. Y así, expandiendo esa energía, va imaginando cómo cada uno de esos seres que está en ese momento empiezan a amplificar todo su amor. Expándelo. Sientan esta frecuencia amorosa tan solo por este momento. Esta frecuencia amorosa que cada vez más se está poniendo en contacto con el universo infinito. Abre esos brazos tan grandes y permítete tener todo ese amor universal. Siéntelo, vívelo, intégrate. Vete quedando con esta sensación amorosa, esta sensación que te genera mucha paz, mucha tranquilidad, mucho bienestar. Y que a través de los días reconozcas que el amor y la esencia está en ti, no en el otro, en ti. Intégralo, siéntelo. Y así, agradeciendo este momento, te voy a pedir que vayamos poco a poco regresando a este ahora presente. Ve respirando más profundo, mueve tu cuerpo y así poco a poco vayas abriendo tus ojos, agradeciendo tan solo este momento que te pudiste entregar este amor, este obsequio de ti para ti. Muchísimas gracias. Vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Algunos que tengan preguntas pueden hacerlo desde la Decanía de Psicología, pueden hacerlo a la Decanía de la Maestría en Transpersonal. Aquí tenemos maestrantes transpersonales. Si tienen dudas, aquí también pueden hacerle las preguntas a la maestra Yasmín o las preguntas a su servidora. Los escuchamos unos momentitos de preguntas y respuestas con nuestros dos temas, amor y desamor. No todos, porque no podemos con todos. No, pero no. Pues más que una pregunta, buenas tardes a todos, mi nombre es Alejandro Castillo, de Psicología 39 con mi universidad. Y el día de hoy quiero comentar que tuve una experiencia muy bonita al venir aquí, al escuchar a los profesores, a las maestras, y algo que nos comentaba la maestra Edila con respecto a la energía de los celulares, para mí me vino una pequeña reflexión que es que todos los individuos tenemos esta capacidad de amar, primero amándonos a nosotros mismos. Y en referencia a los celulares, curiosamente me vino a la mente que cuando tenemos poca carga de celular buscamos un tomacorriente o un cargador.
pero hay celulares que tienen la capacidad de transmitir energía a otro, que se llama carga por inducción. Y lo único que necesitamos hacer es acercarnos o acercarse un celular al otro para que ambos comiencen a compartir energía y uno carga al otro, en cuanto a energía me refiero. Entonces, en mi reflexión, pienso que cuando tenemos este autoconocimiento y estamos en el cabal, somos capaces de transmitir ese amor y esa paz a los que están con nosotros. Y entonces, trabajando de esta manera me parece fascinante y quiero agradecerles esta conversación. Muchas gracias. Gracias, María. ¿Alguien más? ¿Dudas, comentarios, experiencias? Gracias. Mi nombre es Elsa Martínez. Yo vengo de Tláhuac, he tenido la fortuna de tratar a mis dos maestras. Saben ellas que las amo. Mi pregunta es, el sufrimiento sí se siente, esa soledad sí se siente, el no saber qué hacer, qué encontrar, qué buscar, cada vez es más difícil responderse. Pero usted, el señor que habló, dijo que debemos de buscar personas para que nos acerquemos a ellas y encontrar esas respuestas a nuestras preguntas. Así como he tenido sufrimientos, he tenido éxitos. Tengo buenas mentores que me han dirigido y me han hecho recapacitar para encontrarme a mí misma. Todo esto ha sido un proceso, no es fácil, hasta la fecha no es fácil, pero sigo esas condiciones, salir adelante. A usted, profesora Yadira, gracias por ayudarme. A usted, profesora Yasmín, gracias porque es parte de esta historia. Gracias a las dos, porque estoy incursionando en mi carrera como psicóloga. Gracias. Bueno, lo importante sería a veces nosotros responder desde esta parte del sufrimiento. Yo les decía a mis maestrantes, alumnos de transpersonal, que a ver si ellos, por ejemplo, cuando nos encontramos en una situación colapsada de lo biopsicoespiritual y no encontramos, estamos viviendo a través del sufrimiento, me gustaría escuchar a los maestros transpersonales qué le pudieran sugerir exactamente desde esta parte de ya desde la experiencia, porque si saben, están el grupo del último cuatrimestre en transpersonal, prácticamente están así, a dos clases de ser psicoterapeutas transpersonales. Y me gustaría, a veces yo les decía a los alumnos de psicología, me gustaría que a veces escucharan a un transpersonal, ya no los maestros, sino nuestros compañeros transpersonales, qué le dirían a sus compañeros cuando están colapsados en esta parte y siempre están viviendo en el sufrimiento. Tenemos mecanismos. ¿Alguien de los transpersonales que quiera contestar esta pregunta? A ver. Ismael. Bueno, en realidad, no sé si es contestar esta pregunta, pero sí, a mí, por mi formación o de formación académica, yo era totalmente estructurada y cuadrada. Sin embargo, llegar a la maestría de transpersonal, me percaté justo de lo que dijeron hermosísimo hace un rato ambas, desde sus propias palabras. El amor está aquí, está dentro, y yo no lo pude encontrar más que llegando a lo transpersonal. Lo transpersonal me dio la oportunidad de tener una visión distinta, porque puede haber otras teorías, por supuesto, sin embargo lo transpersonal llega a la esencia. Y en la medida que yo me pude ver, que yo me pude amar, aunque parezca absurdo, pude ver a las personas de diferente manera, pero también a mis usuarios, ya no desde el juicio de valor, sino desde la comprensión y el acompañamiento, pero justo desde el amor.
Muchas gracias. ¿Algo más? Buenos días, Ismael. Pues a mí lo transpersonal me ha dejado algo pues, maravilloso, que es hacerme como responsable de lo que me compete a mí, ¿no? O sea, yo creo que cuando llegué aquí, y igual como decía mi amiga, pues yo llegué con otra pues, maestría que veía como o sea, tenía una visión como muy pues, diferente, y lo transpersonal pues, me ha hecho mucho como reforzar esta parte como de el amor por eso como hacia mí, y dejar esta parte como de víctima, como de buscar culpables, ¿no? Y creo que me ha llevado en mi ejercicio personal y posteriormente como hacia mi ejercicio pues, terapéutico, ser una persona más congruente y más responsable pues, conmigo mismo, ¿no? Ahora, cada cosa que me sucede o que yo vivo, intento ver qué depende de mí, ¿no? O sea, antes de ver, no, el maestro hizo o mi mamá, ¿no? O sea, como que ahora todo es como qué depende de mí, ¿no? Porque muchas veces, creo que le canalizamos muchísima energía a situaciones que ni siquiera dependen como de nosotros controlar, y dejamos de lado como esta parte que es lo que sí me compete a mí, ¿no? Yo tengo aproximadamente 1 año que terminé una relación de pareja, hablando del amor, ¿no? Y creo que mi yo de hace mucho tiempo estaría intentando compensar como esa falta, ¿no? Y lo que he hecho es pues, compensarlo pues, conmigo mismo, ¿no? O sea, estoy alimentándome mejor, estoy haciendo cosas que tal vez tenía mucho tiempo que no me procuraba a mí, ¿no? Entonces, pues me siento muy bien, ¿no? Y creo que se debe como a esto que me ha dejado pues, la visión pues, transpersonal de amarme a mí primero, ¿no? Y de sobre todo responsabilizarme, ¿no? Y no ir como por la vida buscando culpables. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Zaira Santillán y hablando desde mi experiencia estudiando psicoterapia transpersonal, les puedo decir que yo llegué a esta maestría por accidente. En realidad también me consideraba en realidad una persona muy cuadrada, muy estructurada, y yo creo que el mayor acto de amor que tuve hacia mí durante este camino, que no les voy a mentir, no fue nada sencillo. Yo me colapsé en múltiples ocasiones con lo que conocí en la maestría. Pero bueno, también gracias a esos colapsos es que crecí y entendí que reconocer mi espiritualidad fue el mayor acto de amor que pude tener hacia mí. El integrarla en mi proceso y darme cuenta que no soy nada más conducta, emoción, sino que soy un todo asociado a un sinfín de cosas más, me ayudó a entenderme mejor y a crecer y a desarrollarme mejor. Les puedo decir que comparto esto también de que es una evolución que va en efecto dominó hacia todas las áreas de la vida. Y bueno, esto también en la parte del amor, tengo una nueva filosofía. Tengo esta frase que saqué de una conferencia de un chileno, se llama Cierti Torres, si tienen la oportunidad de revisar su contenido, es buenísimo. Y él tiene una frase en estas conferencias y dice: eres libre de ser como eres porque yo soy libre de amarte. Soy libre de amarte sin condiciones, sin esperar algo a cambios y sin nada. Entonces, esa misma filosofía es la que me ayuda a vivir un poco más en la sintonía del amor y de la salud, más que nada. Muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Soy estudiante de psicología y bueno, después de muchos años en la escuela, me encanta la psicología, sigo conociendo muchas cosas. Mi terapeuta es la profesora Yasmín. Le doy muchas cosas porque igual después de tantos años de no estudiar, llegué en ceros totalmente. Me agarré de ella porque me encanta cómo da las clases, cómo las explica. Y dije, de aquí soy, de aquí me agarro. Y entonces, gracias a ella me he ido transformando, a pesar de no ser una adolescente estudiando, me ha transformado y he visto muchos cambios en mí. Y pues bueno, me quiero agradecer a ella y a todos los profesores
info, que es la temática que lleva para que podamos transformarnos como seres humanos, como personas, como humanistas, y bueno, todos creo que no puedo explicarlo, pero gracias. Solo comentar con respecto a lo que nos comparte, que esta parte de acompañar al otro a su propio crecimiento y a descubrirse, a veces escuchaba yo en un lugar, creo que fue en el Auditorio Nacional alguna vez, un ponente decía que a veces le prestamos un poquito nuestras alas sin quedarnos carentes, ¿no? Sin quedarnos sin nada. Y ese es un poco el trabajo que de pronto hacemos. Yo creo que yo como terapeuta, y yo creo que también, no sé, se nos puede decir Yadi, pero como terapeuta solamente acompañamos y es el paciente quien hace el trabajo. La agradecida soy yo. Un abrazo. Buenos días. De hecho, yo les hago compartir, es una duda. Me han salido dudas en este momento que han hecho algunos comentarios. Y mi principal duda, que creo que respecto a todo este proceso de empezar a sanar aquello que ese desamor que nos duele, está la cuestión de amar desinteresadamente y sin esperar algo a cambio. Me queda duda. O sea, pienso que si amamos sin esperar algo a cambio, entonces no recibo y me voy quedando vacío. Y en ese quedarme vacío me empiezo a quedar con resentimientos. En ese sentido, ¿de verdad debo amar desinteresadamente o debo esperar que haya correspondencia a ese amor? Lo que pasa es que exactamente a veces es ese vacío porque esperas del otro, donde no tendrías que esperar del otro. Tu amor es propio, tu energía es energía vital. Tú te tienes que amar a ti misma, tienes que llenar ese espacio de carencias, de necesidades en ti misma, no en el otro. Y entonces si el otro está o no está, no pasa nada. ¿Sí se entiende? Si yo le entrego es porque estoy convencida de que yo me amo y te amo porque yo me amo, más no porque espere nada de ti. Yo no estoy cubriendo en el otro, estoy depositando, es como si este vaso le falta y entonces todo lo del otro lo estoy llenando. No, yo tendría que ir al grifo a llenar mi vaso. Y mientras yo esté completamente amada a sí misma, no tengo que depositar en el otro. Yo me reconozco, me amo y amo al otro en automático. Y si se va o se queda, no pasa nada. Yo me construyo contigo porque tú también te amas. Mas no deposito en ti ni mi amor, ni tú me depositas en mí tu amor. ¿Sí se entiende? Entonces te tendrías que amar a ti misma, a regresar a esa esencia vital que todos los seres humanos tenemos, que es el amor, que nosotros trabajamos y se llama Kaba, conocimiento ancestral basado en el amor. Todos lo tenemos. Nada más que a veces, al irte construyendo en la vida, ir caminando en la vida, como que lo vas perdiendo, como que no lo vas contactando. Cuando te reencuentras, tomas un alto en tu vida, te reencuentras y vuelves a obtener toda esa información de amor, la depositas en ti misma, ya nada te va a generar ruido, ya nada te va a colapsar, porque te amas a ti misma. Y esa es la verdadera sanación. Y se hace a través de tu espiritualidad, que en la esencia es amor cósmico universal. ¿Vale? Espérame. Buenos días, nuevamente le agradezco tu nombre, feliz años, feliz generación 39. Pues yo también hace tiempo pues, tuve experiencias de que, pues sí, cuando yo estaba en la secundaria, en la preparatoria, pues sí me hacían cosas a mis compañeros, porque siempre me dejaban a los chavos pequeños. Pero ahora con el paso del tiempo, yo decía, ay, fíjate, si mismo les quitaron. Y al final, de ahorita que estoy aprendiendo la licenciatura, pues son las carencias que tienen las personas hacia mí. Ahora para mí todo esto hace un año, pues yo tuve muchos vuelos, mientras la escuela bloqueadísima, muy bloqueada, porque yo trabajé con una niña de internaciones, tuve una muerte muy trágica, y luego cuando estaba pues razonando el por qué se fue, pues se suicida mi primo, me habló y dije, pero yo entendí que a lo mejor en todas
las conferencias, la terapia que llevo transpersonal con mi terapeuta, me han enseñado que a lo mejor es un paso para irse tranquilo. Estoy cerrando ciclos, tengo 5 vuelos, uno tras otro. Y ahora, pues para mí, estar en la escuela también es un regalo, porque yo he conocido muchos profesores de decano, la misma vida, es mi maestra, es muy fácil conocer a la amiga así. Y para mí el regalo es conocer a Alex, porque yo lo empecé a encontrar en la música internacional, que le he compartido cosas y soy muy humana y él me conoció también sobre la tierra. Y para mí es un regalo porque me ha enseñado que sí existe el amor, tanto propio como hasta una pareja, porque él tiene una discapacidad visual y he tenido una conexión con él. También he visto a través de sus ojos cómo ve la vida, cómo ve el alma, cómo ve los animales, cómo ve desde su más allá todo lo que él puede transmitir a una persona. Y él para mí es un regalo. Y creo que la realidad de la amistad, el amor y la amistad de siempre, no nada más el mujer. Él regalos, las conferencias, los congresos, los mismos, quererte, llamarte, y eso lo he aprendido. Y pues sí, yo fui la que le dije a mi esposo que si fuera que a mí, la verdad no me gusta que me poseen, que me prohíban, porque el amor es libre. Y ahora lo he comprendido. En estos momentos, pues sí, yo creo que como ser humano necesitamos un cariño, un amor. Claro. Un beso, un abrazo, y hay que saber necesitar. Pero yo creo que todo llega en su momento. Y pues sí, si no tienes para darlo, pues no lo des y no destruyas a las personas. Y muchas gracias por tu preferencia y por gracias. Bueno, vamos con la última observación, porque pues prácticamente ya sería la última. Bueno, allá, ¿dónde están? Y ya nada más me voy con él y ya. ¿Sale? Hola, buenos días. Soy María de Jesús Almaraz y bueno, ¿qué me llevo de esta conferencia, de esta plática? Para empezar, cuando veo el título, pensé que el amor es el que provocaba sufrimiento, y me doy cuenta que no, que es el desamor. Y también me doy cuenta que al pasar por el desamor hay procesos, y dentro de esos procesos también hay situaciones. En esas situaciones encuentro que hay un colapso, y me encuentro que de alguna forma pues son situaciones que nadie nos platica, nadie nos dice, y como decía Yasmín, posiblemente no las atendemos porque no lo sabemos. Quiero agradecerles y sobre todo quiero agradecerle a Yasmín, pero pues más a Yadira, porque ella hizo favor de invitarnos. Fue compañera de nosotros de otro curso y realmente para mí es un orgullo la forma en que ella se desenvuelve, en la que ella está trabajando, y pues quiero expresarle mi admiración y la satisfacción que tuve al estar en este grupo. Gracias. Pues bueno, buenos días, mi nombre es Juan Carlos, estoy en el cuarto cuatrimestre de la maestría de transpersonal, y desde mi experiencia lo que les puedo decir es que yo venía pues muy incrédulo, con mucha soledad, con mucho vacío, hasta que empecé a encontrar la parte divina, conectando con la parte divina que nos hacen por medio de los ejercicios, el darte cuenta de que eres un ser de luz, el que te llenas de lo que es, no tienes necesidad ya de nada. Anteriormente sentía la soledad, vivía de caída. Actualmente creo que estoy pasando el mejor momento de mi vida. Estoy en una soledad acompañado conmigo mismo, con mis seres de luz y con todo el universo. ¿Qué es lo que he aprendido a través de lo que es la terapia transpersonal que he recibido y los conocimientos? Muchas gracias a los maestros.